iglesia. Hay gente que de forma elemental se imagina que a los 5 años de haber muerto y resucitado el Señor, ya había Vaticano. En alguna conferencia de algún pastor protestante, oía cómo hablaba del poder del Vaticano desde el inicio de la iglesia cuando eso no existía. Entonces vamos a ver que la iglesia es un proceso que se va dando paulatinamente desde el pensamiento de los padres. Y vamos a mirar también cómo esa evolución del pensamiento va ligado a toda una espiritualidad, o sea, a una experiencia de fe. Más que un discurso académico o teológico, fue la experiencia de fe de un pueblo la que va estructurando la iglesia. Y ese pensamiento de fe y esa expresión es la que los padres nos van a ir dejando. Entonces no va a ser un proceso articulado ni teológico de definiciones, sino que en primer lugar quiero que de pronto algunos no están muy familiarizados con los padres, que vamos empezando a conocer un poco los padres y ver qué pensaban con respecto a la iglesia y a la espiritualidad que ella debía tener. Porque como algo bien interesante que vamos a encontrar es que lo que los motivó no fue instancias de poder, instancias económicas o prebendas, sino que fue en todos los casos el desarrollo de ideas de orden espiritual y cristiano. Entonces, desde los arbores, vuelvo a insistir, el que quiera interrumpir en cualquier momento, de eso se trata, de que solucionemos las dudas en la medida en que yo esté en capacidad de hacerlo. Entonces, desde los arbores del pensamiento cristiano, hay referencias más o menos explícitas de la iglesia. Eh, que tendrá profundo sentido reflexionar sobre ella desde los padres. Entonces, menciones de la iglesia como cuerpo y templo, como virgen, esposa, madre, especialmente a través de los sacramentos del bautismo y la Eucaristía, no son familiares prácticamente desde los tiempos bíblicos. La referencia a la diversidad de vocación y ministerios en el pueblo de Dios, pastores, vírgenes, catequistas, o su índole escatológico y peregrinante a su dimensión mística y visible o a su vida y mención, son instrucciones que aparecen expresadas con estas u otras palabras desde épocas tempranas. Al presentar los contenidos de los diferentes autores patrísticos, seguiremos un orden histórico procurando resaltar lo específico de cada periodo. Entonces, lo primero es la comunidad de los santos padres apostólicos. Creo que nos sobra repasar un poquito el concepto de padres. Los padres de la iglesia tienen 4 características. En primer lugar, su antigüedad. Muchos de ellos en épocas próximas a los apóstoles o en épocas un poco posteriores, pero donde está claramente ligado el padre a uno de los apóstoles, por una sucesión de personajes, pero claramente ligados. La segunda condición es que todos fueron ortodoxos. ¿Qué significa eso? Que ninguno fue acusado de doctrinas erróneas, que sus doctrinas estaban siempre aceptadas y validadas por la iglesia. Por eso vamos a encontrar, por ejemplo, que algunos que en algún momento cometieron un error y aunque luego se retractaron, no son tenidos como padres. Tercera condición, escribieron. Su enseñanza quedó escrita para la posteridad. Y cuarta, lo que enseñaron lo vivieron, son santos. Entonces, antigüedad, ortodoxia en la fe, escritores y santos son las características. Ya por la época en la que van a vivir, los vamos a conocer como padres apostólicos, padres prenicenos, o sea, antes del concilio de Nicea, padres capadocios, padres posteriores a Nicea, en fin, pero hablando del tiempo en que ejercen. Y por su labor vamos a ver unos que van a tener un título especial, que los vamos a llamar padres apologistas o padres apologetas. Son los que se dedican a atacar las herejías. El ataque a la herejía se llama apología, entonces
padres apologistas o padres apologetas son aquellos que atacaron herejías. Es una clasificación muy elemental. La idea es con el avance ir precisando esos términos. Vamos a hablar de la comunidad de los santos padres apostólicos, los que están en el tiempo muy próximo a los apóstoles. En ese primer periodo, el concepto de iglesia que prevalece es el de comunidad de los santos. Hay una fuerte acentuación escatológica. La escatología es una rama de la teología que habla de lo que está en la vida venidera, que habla de lo que está más allá. Escatón es lindero. Entonces, lo que está más allá del lindero, más allá del lindero, la vida. Entonces, la liturgia celestial es lo que va a suceder en la otra dimensión de nuestra vida. Entonces, hay una fuerte acentuación escatológica. Con eso decimos que la iglesia está primitiva, la iglesia de los padres apostólicos mira más hacia las realidades ulteriores, hacia las realidades espirituales posteriores a la muerte. Hay que tener en cuenta también que una visión muy clara de esa primera comunidad cristiana es el pensamiento de la parucía. Parucía es la segunda venida de Cristo, o sea, del juicio final. Muchos, incluyendo incluso el apóstol Pablo, están convencidos que eso iba a ser muy cercano y que les iba a tocar vivirlo. Es un pensamiento inicial que se da en la comunidad cristiana, la espera de la parucía, de la segunda venida, que por no entenderse muy bien el mensaje apocalíptico. Otra cuña que quiero hacer, por factores de índole peliculesco, de índole más hollywoodense, hemos entendido que Apocalipsis habla de cosas misteriosas y macabras, que Apocalipsis es como los secretos escondidos y recónditos, y ese no es el sentido. Cuando se escribe el libro del Apocalipsis, en la comunidad cristiana está viviendo los problemas gravísimos, grandes persecuciones. El Imperio Romano, Roma los perseguía, los judíos los atacaban. Entonces era una situación muy difícil, había muchísimo mártir. Entonces, en medio de tanta dificultad, había un mensaje que los tranquilizaba, tranquilos que ahora está la cosa difícil, pero van a llegar los días del esplendor de la iglesia, de la nueva Jerusalén, van a llegar los días en que el poder de Dios se va a hacer manifiesto. Eso es Apocalipsis, los días venideros en los cuales se va a superar el dolor de este momento. No habla de cosas macabras ni de cómo pretender hacer las películas y Hollywood con mala intención. Es todo lo contrario, un mensaje esperanzador en medio de la dificultad que en ese momento se vivía. Ese es el sentido apocalíptico. Entonces, la comunidad cristiana primitiva esperaba que les iba a tocar la parucía, ver venir a Jesús en gloria y esplendor. Además, era un pensamiento un poquitico revanchista, para callar a estos que no creen. Estos que no creen van a venir ver, para poder ver venir a Jesús en toda su gloria y esplendor y de una manera triunfante. Y van a tener que quedarse con la boca abierta. Ese era más o menos el sentir. Entonces, de alguna manera, por eso, y además por una mala interpretación de los textos apocalípticos, se creía que les iba a tocar vivir el fin del mundo. Entonces, la inminencia de la venida del Señor marca profundamente los primeros cristianos. Hay apuro para estar con Cristo. Ellos querían ver la gloria del Señor. Y por eso, insisto, su pensamiento era muy, muy cerca a la parucía. De cara a la promesa del Señor de su pronto regreso, hay que prepararse viviendo en gozo y unidad. Ese es el primer sentimiento que anida en el corazón de los primeros cristianos. Recordemos que esa comunidad cristiana primitiva está formada básicamente por dos grupos, o por judíos convertidos al cristianismo, que eran una gran mayoría, y por paganos es el que no era judío, paganos conversos al cristianismo. Esa es la gente que conforma la iglesia primitiva, la comunidad cristiana primitiva. Sobre todo los judíos con problemas muy graves van a tener una cantidad de herejías que las vamos a llamar herejías judaizantes,
por las cuales ellos quieren que se viva según la tradición judía. Un caso concreto lo vemos en la disputa que hay entre San Pedro y San Pablo, cuando se preguntan si es necesario que los que son paganos, que los que no eran judíos, se tengan que circuncidar. Entonces, ese tipo de cosas era común en esa comunidad cristiana primitiva. Y entonces, ese grupo quería prepararse para la venida triunfante de Cristo en gozo y unidad. La imagen de iglesia que prevalece es más bien de carácter local. O sea, tampoco se tiene una visión universal de la iglesia. Y ha sido una evolución importante. El judío estaba convencido de que la salvación era solo para los judíos. Ya luego, sobre todo el evangelista Lucas, va a presentar una visión universal de la salvación que se va a acentuar muchísimo antes de la ascensión del Señor. Vaya a ser discípulos de todas las naciones. Entonces, se empieza a abrir, pero todavía el carácter de iglesia es de una comunidad local. Esa se construye en torno a la figura del episcopo, del obispo, que es el signo de unidad, y a través de los misterios, perdón, o sea, de los sacramentos, básicamente del bautismo y Eucaristía, cuyos modos posteriores de celebración comienzan a perfilarse. Entonces vamos teniendo una idea de cómo era esa comunidad cristiana primitiva. Entonces vamos a empezar a conocer a algunos padres y su pensamiento. Les insisto, la idea es darles muchos ideitas para que cada uno vaya estructurando el concepto de iglesia primitivo en los padres. Entonces, primero lo que vamos a hablar es de San Clemente Romano. Insiste en el desafío de promover la unidad en la comunidad eclesial a partir de la convicción de que somos los unos miembros de los otros. Y por eso no puede haber contiendas, riñas, banderías, escisiones, guerras. En aquellos que tienen un solo Dios y un solo Cristo y un solo Espíritu. Ese es el pensamiento claro del siglo I. Nos dice San Clemente en la carta a los Corintios, Clemente Romano, no realizar siempre una mutua concordia, lo que le agrada a Dios puede convertirse en motivo de condenación, ya que no se está valorando la sangre de Cristo derramada por nuestra salvación. Entonces, no es lo que a nosotros nos agrada, es lo que Cristo enseña. Yo le voy a pedir a los padres que nos ayuden a leer los textos de los santos padres. El segundo que vamos a ver es San Ignacio de Antioquía, llamado Teóforo, que muere entre el año 108 y 110. Es un anciano cuando muere, un anciano venerable. Es muy linda la crónica de su muerte. En otra ocasión, Dios mediante, la conoceremos. Pero fue el primero en llamar católica a la iglesia, al concepto de universalidad. Va a ser dos palabras griegas. La primera es katolos, que es de verdad que todos aceptaban. Pongamos un ejemplo. Separar a alguien en la comunidad, esas comunidades primitivas habían conocido a Jesús algunas, una, dos o tres veces lo habían visto o habían oído hablar de él. Entonces digamos que separaba a alguien y decía, el día que ese perro mordió al Señor, decía la gente, venga, eso nunca lo hemos oído, eso de dónde sale. Pero cuando decía algo que todos aceptaban, esa verdad aceptada por todos es un katolos, o sea, el hombre katolos, la verdad que todos aceptaron. Y las costumbres que todos van aceptando. Entonces, otro concepto mítico, mentiroso, es que Roma dijo, fulano dijo. Aquí en nuestro medio hablan de Roma y rajan de Roma, sobre todo los protestantes. No fue ningún Roma ni fue nadie. Las comunidades en ese carácter local que tenían se iban estructurando y se iban aceptando las cosas. Entonces, San Clemente es autor de 7 cartas que redactó en el transcurso de unas pocas semanas, mientras era conducido de Siria a Roma para ser ejecutado, o como él mismo escribió, para ser trigo de Dios, molido por los dientes de las fieras y convertido en pan puro de Cristo.
Su arresto y ejecución se produjeron a comienzos del siglo II. Aparte de eso, solo se sabe que fue obispo de la ciudad de Antioquía en Siria. El conocimiento sobre Ignacio se centra en el final de su vida, pero ello basta para hacer de él uno de los padres apostólicos mejor conocidos. Celebramos la fiesta el 20 de diciembre. Escribió cartas a las iglesias de Éfeso, Magnesia del Meandro, Trales, Roma, Filadelfia, Esmirna, y una carta a San Policarpo de Esmirna, otro padre de la iglesia. Las cartas ofrecen además valioso conocimiento sobre la situación de las comunidades cristianas a finales del siglo I y comienzos del siglo II. Va a ser el único padre que hoy vamos a destacar un poco, los demás va a haber mucho menos datos. Entonces, destaca la figura del obispo como sacramento de unidad y autoridad de la comunidad. ¿Quién nos quiere hacer el gran favor de leernos el texto en color azul, en negrilla? Con su bendición, Padre, me permite. Por supuesto, padre, qué bueno oírlo. Igualmente, Padre, muchas gracias. El acuerdo y concordia en el amor es como un himno a Jesucristo, del que el obispo es garante. Ni siquiera su poca edad exime a la comunidad de tributarle toda reverencia. Por el contrario, ésta debe formar un solo cuerpo con su obispo y con los que lo presiden. A la iglesia de Filadelfia le expresa que es su gozo permanente y durable, sobre todo cuando la contempla unida a su obispo con los presbíteros y diáconos. exhorta a los de Tralia, diciéndoles A que todos reverencien a los diáconos como a Jesucristo, al obispo como si fuera la imagen del Padre y a los presbíteros como si fueran el Senado de Dios, ya que sin ellos no existe la iglesia. Sigan todos al obispo como Jesucristo sigue a su Padre, y al presbiterio como los apóstoles. En cuanto a los diáconos, respétenlos como a la ley de Dios, que nadie haga al margen del obispo nada en lo que atañe a la iglesia. Nos dice con relación a la penitencia. Los que arrepentidos volvieren a la unidad de la iglesia, también esos serán de Dios, a fin de que vivan conforme a Jesucristo. A todos los que se arrepienten les perdona el Señor, a condición de que su arrepentimiento termine en la unidad de Dios y en el senado del obispo. Muy bien. Nos dice también San Ignacio de Antioquía sobre la unidad que la comunidad tiene que expresar en la celebración eucarística. Pongan todo ahínco en usar de una sola Eucaristía, porque una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo y un solo cáliz para unirnos con su sangre, un solo altar, así como no hay más que un solo obispo, juntamente con el colegio de ancianos y con los diáconos. San Ignacio es ya testigo de una iglesia diversificada en sus vocaciones y ministerios y hace recomendaciones a las mujeres. De que vivan contentas con sus maridos. Y a los maridos. Que amen a sus esposas como el Señor ama a la iglesia. Y que celebren su enlace con conocimiento del obispo. Que si alguno se siente capaz de permanecer en castidad para honrar la carne del Señor, permanezca en ella, pero sin ensorbecerse. Por último, sostiene que allí donde está Cristo Jesús, está la Iglesia Católica. Ya conocemos qué significa la expresión católica. Y habla también de la Iglesia de Roma y dice que ella preside la caridad. Eso lo dice eso lo dice en la carta a los Romanos 1.1, carta de San Ignacio de Antioquía a los romanos. Lamentablemente fue después un hecho que se alteró. La iglesia de Roma no presidió en caridad, o sea, no presidió
teniendo la opción de la primacía, sino que quiso tener supremacía, que eso dio origen a la división. Toqué este texto especialmente porque en algún momento con la Iglesia romana fue mal interpretado, sobre todo en el Concilio de Florencia de la Iglesia romana. Es muy claro Ignacio de Antioquía en decir que Roma preside en la caridad, en el amor, no en ningún otro tipo de autoridad diferente. Y además que habla de primacía, más no de supremacía. Entonces, este es otro personaje de esos padres apostólicos. El otro va a ser Teófilo de Antioquía, que muere el 18 de octubre del año 183. Siguiendo el ejemplo de Pablo, los primeros autores cristianos tienden a utilizar la palabra iglesia con un sentido local, o sea, como una comunidad particular. Todavía no está la visión universal de la iglesia. Dios les ha dado lugares para reunirse, a los cuales llaman santas iglesias, en las cuales están las enseñanzas de la verdad y en ellas se refugian los que salvarse. Es el mensaje de Teófilo de Antioquía. Un santo muy grande que aquí lo vamos a tocar muy tangencialmente, pero luego lo vamos a revisar por su importancia, es San Policarpo de Esmirna, que vive entre el año 69 y 155. Vemos que ya está un poco más, se introduce un poco más en el siglo II. Los cristianos, dice, están llamados a reproducir el ofrecimiento hasta el fin de Jesucristo en la esperanza de la resurrección. Padre, ¿nos quiere leer los textos? Adoramos a Cristo porque es el Hijo de Dios. En cuanto a los mártires, los amamos como discípulos e imitadores del Señor. Con la convicción Con la de convicción. que aquel, perdón, Siga, Padre. con la convicción de que aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, nos resucitará también a nosotros si cumplimos su voluntad. Y exhorta especialmente a los presbíteros. ¿Qué les dice? Que Entrañas de tengan, misericordia y a mostrarse compasivos para con todos, tratando de traer al buen camino a los que se han extraviado, que visiten a los enfermos, que no descuiden a las viudas, a los huérfanos y a los pobres, que se abstengan de toda ira, de toda acepción de personas, de todo juicio injusto y que vivan alejados del amor al dinero. muy bien. San Policarpo lo vamos a mirar con más detenimiento. Vuelvo y les insisto, la idea es impregnarnos un poco de las ideas que dan origen y que luego van a estructurar toda la teología de la iglesia, toda la eclesiología, a partir de ese pensamiento de los padres, que si ustedes ven es esencialmente espiritual y pastoral. Va a haber un libro importante que se llama La Didache. La Didache resume las enseñanzas de los apóstoles, es un libro compuesto en la segunda mitad del siglo I y que va a tener una gran influencia en esas comunidades cristianas primitivas. Entonces, esta enseñanza preparada para los catecúmenos da algunas indicaciones de cómo se realiza esa celebración en las primeras comunidades. Les va a decir la Didache con respecto al bautismo. Bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en agua viva. Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. Si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con agua caliente. Si no tuvieres una ni otra, derrama agua en la cabeza 3 veces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese tipo de redacción se nos hace extraño, es una redacción en primer lugar de unas personas muy sencillas y en su momento era una forma clara de hablar. En la Didache va a tener esa condición. En cuanto a la Eucaristía, se describe la modalidad celebrativa y se explica los requisitos necesarios para celebrarla dignamente. Darán gracias de esta manera. Primeramente sobre el cáliz. Te damos gracias, Padre nuestro, por la santa viña de David, tu siervo,
la que nos diste a conocer por medio de Jesús, tu siervo. Luego, sobre el fragmento, el pan, te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y el conocimiento que nos manifestaste por medio de Jesús, tu siervo. A ti sea la gloria por los siglos. Como este fragmento, el pan partido, estaba disperso sobre los montes y reunido se hizo uno. Así sea reunida tu iglesia de los confines de la tierra en tu reino. Reunidos cada día del Señor, rompan el pan y den gracias, después de haber confesado sus pecados, a fin de que su sacrificio sea puro. Todo aquel, empero, que tenga contienda con su compañero, no se junte con ustedes hasta tanto no se hayan reconciliado, a fin de que no se profane el sacrificio de ustedes. Muy bien. Después de la Didache van a existir unas cartas que van a ser importantes, van a tener una gran influencia en la estructuración de ese pensamiento eclesiológico. Una de ellas es la carta a Bernabé, es una carta de 21 capítulos escrita en griego y que tiene una gran influencia al comienzo del siglo II. Habiéndonos renovado por el perdón de nuestros pecados, hizo de nosotros, mediante el bautismo, una forma nueva, hasta el punto de tener un alma de niño, como de veras nos ha plasmado él de nuevo. Muy bien. Esta renovación supone del creyente unos compromisos. ¿Cuál es el compromiso? El camino de la luz, que es como sigue: ama a Dios que te creó, venera al que te formó, glorifica al que te redimió de la muerte. Sé sencillo de corazón y rico en espíritu. No te juntes a los que van por el camino que lleva a la muerte. Odia todo aquello que desagrada a Dios. Odia toda simulación. No olvides los mandamientos del Señor. No te ensalces a ti mismo. Sé humilde en todo. No te arrojes a la gloria, a ti mismo. No maquines el mal contra tu prójimo. Guarda tu alma de la arrogancia. Ama a tu prójimo más que a tu propia vida. No cometas aborto, ni mates tampoco al recién nacido. No descuides la educación de tu hijo o hija, sino enséñales desde su infancia el temor de Dios. No desees los bienes de tu prójimo, ni seas avaro. Tampoco te juntes de buen agrado con los soberbios. Antes, procura frecuentar el trato de los humildes y justos. Y quien sigue el camino de la luz celebra El día octavo con regocijo, por ser día en que Jesucristo resucitó de entre los muertos y después de manifestado, subió a los cielos. Algunos teólogos especializados en eclesiología del medioevo van a retomar en un deseo, sobre todo en el movimiento que hubo después, en la posreforma. Después de la reforma protestante, viene todo un movimiento, después de el proceso que se llama la Iglesia de Occidente Reforma, tratando de retomar ese tipo de enseñanzas y esos pensamientos que por ser absolutamente espirituales no pretenden ningún tipo de poder, no hay un mensaje posterior. Esa es la gran riqueza de estos textos que van formando el pensamiento teológico de la Iglesia. Otra carta importante es la carta de Diogneto y el escrito del pastor de Hermas. La carta de Diogneto es en las postrimerías del siglo II, ya finalizando los últimos años del siglo II y apuntando al siglo III. Es una obra más breve, en 12 capítulos, y plasma la originalidad del modo de estar en el mundo de los cristianos. Y nos dice que los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su habla, ni por sus costumbres, porque ni habitan ciudades exclusivas suyas, ni hablan una lengua extraña, ni llevan un género de vida aparte de los demás, habitando ciudades griegas o bárbaras, según la suerte que a cada uno le cupo, y adaptándose en vestido,
comida y demás género de vida a los usos y costumbres de cada país, dan muestras de un tenor de peculiar conducta, admirable y por confesión de todos sorprendente. Pasan el tiempo en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. Para decirlo brevemente, lo que es el alma en el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. El alma está encerrada en el cuerpo, pero ella es la que mantiene unido al cuerpo. Así los cristianos están detenidos en el mundo como en una cárcel, pero ellos son los que mantienen la trabazón del mundo. Y el Pastor de Hermas, que es tal vez la obra que más autoridad va a tener en los siglos segundo y tercero, ofrece una imagen de la iglesia preexistente. Mientras yo dormía, hermanos, tuve una revelación que me fue hecha por un joven hermosísimo diciéndome: ¿quién crees tú que es la anciana de quien recibiste aquel libro? La iglesia, me contestó. ¿Por qué entonces se me apareció tan vieja? Porque fue creada antes que todas las cosas. Por causa de ella fue ordenado el mundo. El mundo fue creado en orden a la iglesia. Es un concepto muy lindo de los padres, que la iglesia está directamente en el plan de Dios. Y es un concepto que se enfrenta después con todo lo que va a ser el protestantismo. Es muy común oír al protestante decir que Cristo no iba a fundar iglesias, que Cristo iba a salvarnos y nos salvó por medio de la iglesia, de la cual Cristo es el fundamento. Entonces, qué bonito este pensamiento del siglo segundo y el siglo tercero. San Melitón de Sardes, que muere en el año 180, vincula la existencia de la iglesia al sacrificio de Cristo y dice: El cordero mudo e inmolado, nacido de María la blanca oveja, arrastrado al madero que inmolado, resucitó de entre los muertos. Él nos ha hecho pasar de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la tiranía al reino eterno, y ha hecho de nosotros un sacerdocio nuevo, un pueblo elegido, eterno. Este es un texto de San Melitón sobre la Pascua. Entonces, ese es como el primer grupito. Vamos a hacerlo de forma muy sencilla. La idea es que nos vamos aproximando a los padres sin saturarnos de ellos, que nos vamos tocando temas y aprendiendo lo que ellos nos enseñaban. Entonces vamos a ver la apologética y la tradición como segundo elemento, de varios los padres apologistas. En ese inicio del desarrollo de la doctrina cristiana van a aparecer cantidad de errores, herejías. Recordemos que la palabra hereje significa seleccionar. Entonces, hereje no es tanto el que niega, hereje es el que selecciona en qué creer, en esto sí y en esto no. Y la visión de la fe tiene que ser integral, no estamos en esa posibilidad de escoger. Entonces, van a aparecer una gran cantidad de herejías, y contra esas herejías, los padres del momento van a ser escritos formidables y los vamos a llamar las apologías o los padres apologitas. La preocupación entonces de este momento es doble. Primero, justificar la existencia del cristianismo y de los cristianos de cara a judíos y a paganos. Son ellos los que conforman la fe cristiana. Los primeros, perdón, la iglesia, son ellos los primeros creyentes. Salen de judíos conversos y de paganos conversos. Entonces van a enfrentar muchas cosas. El judío que quiere mantener vivas sus tradiciones. No, sí, eso está bien, pero ¿por qué no seguimos haciendo? ¿Por qué no los ritos de purificación? ¿Por qué no las formas o los esquemas propiciatorios? Todo lo que ellos vivían. Y los paganos que vienen de culturas muy diversas y que no de una forma fácil abandonan sus creencias. De ese un célebre pensador que lo difícil no es aceptar las nuevas creencias, sino desprendernos de las antiguas. Entonces, ese es el primer fenómeno. Allí se van a mezclar en esas primeras iglesias pensamientos de muy diversa índole. Como los judíos son más, van a querer que se haga lo que ellos dicen. Insisto, lo vamos a llamar las herejías judaizantes. Pero también los paganos traían ideas que de alguna manera no querían desprenderse de ellas. Entonces, la reflexión cristiana
procura mostrar la continuidad y novedad de la iglesia respecto al antiguo pueblo de Dios. Entonces, se continúa el pueblo elegido. La iglesia es el nuevo pueblo que Dios elige porque el primero fue infiel. Se continúa el pueblo elegido. Y es toda una novedad. Es un pueblo que expresa el querer de Dios de una manera renovada y concreta. Entonces, es lo primero que ellos van a mostrar frente a los judíos. Y van a tratar de convencer que en realidad tienen que buscar los cristianos favorecen el orden y la paz del imperio, porque están siendo fuertemente atacados por las autoridades romanas. Entonces quieren mostrar a los judíos que la iglesia continúa, que es el pueblo elegido del Antiguo Testamento renovado por la infidelidad del primer pueblo, pero tienen que mostrar para aplacar un poco las persecuciones que ellos no son un grupo subversivo, que no son celotes, que quieren es favorecer el orden y la paz en el imperio. Es la primera preocupación. Y la segunda es que empiezan a aparecer unos grupos que son los grupos gnósticos. La primera gran herejía y la más difícil es el gnosticismo, que el gnosticismo quiere volver a Dios una idea, que quiere centrar todo sobre ideas de profundos conocimientos, muchos de ellos esotéricos. Entonces los gnósticos son sectarios, son cerrados, excluyen, y sus líderes tienen pues una gran capacidad de convicción y fuerte influencia en las comunidades primitivas. Entonces, ante las herejías, cismas, sectas, el canon sólido y objetivo está constituido por la tradición de la fe eclesial y por un concepto que empieza a dar la autoridad, que es la sucesión apostólica que ellos pueden atestiguar. Y se va a dar más o menos en este proceso. Parten de Jesús que dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Jesús es el único que conoce a Dios Padre verdadera y totalmente. Y dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera dar a conocer. En Juan 15:15 va a decir, ustedes ya no son siervos, sino amigos, porque todo lo que oí a mi Padre se los he dado a conocer. O sea, Jesús revela plenamente al Padre. ¿Y a quién se lo revela? A los apóstoles. Entonces, mostrar que son los sucesores directos y legítimos de los apóstoles atestigua la verdad de su enseñanza. Entonces, desde ese momento, el concepto de sucesión apostólica va a tener un gran valor como testimonio de la verdad y va a tener un gran valor en la posibilidad de la celebración de los misterios. En este ámbito general, con esas dos preocupaciones, va a aparecer San Justino. Justino es un hombre muy importante, es un gran pensador, es un filósofo y un teólogo. Entonces, Justino nace en Palestina en el año 100 y muere en Roma en el año 162. Nos va a enseñar sobre el bautismo y sobre la Eucaristía. Entonces, el bautismo nos va a enseñar. Todos los que han aceptado como verdadero lo que les hemos enseñado y explicado y se han comprometido a vivir según sus enseñanzas son regenerados en el nombre del Padre y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo. Y de la Aquí, Eucaristía nos va a decir que es la carne y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios encarnado. muy bien. También nos va a precisar algunas condiciones de la celebración eucarística. El día que se llama del sol, se celebra una reunión de todos los que moran en las ciudades o en los campos, y allí se lee, en cuanto el tiempo lo permite, los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas. Luego, cuando el lector termina, el presidente de palabra hace una exhortación e invitación a que imitemos estos bellos ejemplos. Seguidamente nos levantamos todos a una y elevamos nuestras preces, y estas, terminadas, como ya dijimos, se ofrecen pan y vino y agua, y el presidente, según sus fuerzas, hace igualmente subir a Dios sus preces y acción de gracias. Y todo el pueblo exclama diciendo amén.
Ahora viene la distribución y participación que se hace a cada uno de los alimentos consagrados por la acción de gracias y su envío por medio de los diáconos a los ausentes, los que tienen y quieren, cada uno según su libre determinación, dan lo que bien les parece y lo recogido se entrega al presidente y él socorre de ello a huérfanos y viudas, a los que por enfermedad o por otra causa están necesitados, a los que están en las cárceles, a los forasteros de paso, y en una palabra, él se constituye provisor de cuantos se hallan en necesidad. Padre, ¿le puedo hacer una pregunta? Por supuesto, padre. Eh, Tengo otras preguntas acerca de los textos como he leído, pero de este precisamente. La palabra presidente en este contexto se refiere a quien preside, a quien era el primero en la asamblea o a quien era el mayor o el encargado de hacer la dirección de las oraciones. En la arqueología cristiana se empieza a descubrir que en las primeras comunidades quien presidía la Eucaristía era el jefe de casa donde se celebraba. Recordemos lo que ha pasado. Los cristianos fueron echados de los templos judíos, retirados. Entonces empiezan a reunir en las casas. Entonces cuando no había uno de los apóstoles o alguien que viniera de afuera con autoridad, el que presidía era el jefe de casa. Por eso no se hacía la Eucaristía en cualquier casa, sino en unas casas determinadas, de personas que están autorizadas por los obispos para presidir la celebración. Y esas casas con el tiempo, eso lo ve uno cuando vayamos un poquitico la expresión de fe a partir de los templos, se fueron convirtiendo en los lugares específicos y en algunos casos al señor de la casa se le daba otra casa para que se quedara como templo. Entonces va a ser el proceso. Entonces eran básicamente los señores de casa que eran los autorizados. Lo vemos muy claramente en las cartas personales de Pablo. Entonces las cartas que él dirige, al final vamos a ver que él se dirige, quien dirige la comunidad, que es simplemente el jefe de casa. La carta de Bartolomé, por ejemplo. Muchas gracias, padre. ¿Le parece bien, padre? Bueno, si quiere continuar leyendo esta apología. Este alimento se llama entre nosotros Eucaristía, de la que a nadie es lícito participar, sino al que cree ser verdaderas nuestras enseñanzas, y se ha lavado en el baño que da la remisión de los pecados y la regeneración, y vive conforme a lo que Cristo nos enseñó. Porque no tomamos estas cosas como pan común ni bebida ordinaria, sino que a la manera que Jesucristo, nuestro Salvador, hecho carne por virtud del verbo de Dios, tuvo carne y sangre por nuestra salvación. Así que se nos ha enseñado que por virtud de la oración al verbo que de Dios procede, el alimento sobre el que fue dicha la acción de gracias, alimento de que por transformación se nutren nuestra sangre y nuestras carnes, es la carne y la sangre de aquel mismo Jesús encarnado. Mire una cosa bien importante, el cuidado que tiene que tener el sacerdote. Sí, por favor, diga, padre. Con la bendición de todos, buenas noches. Buenas noches, padre Mijail. Yo pienso que en este momento, al ver esta apologética, hace hincapié en la disposición que debe tener cada uno para recibir la Eucaristía. Es decir, que debe estar limpio, purificado, confesado, llamémoslo así, para poder participar dignamente de este misterio. Pienso que es más o menos el mensaje profundo que aparece ahí. Así es, padre, y se me adelantó un poquito con la misma idea que usted tiene. Mire, de ahí viene la vigilancia que tiene que tener el que preside. Tiene que tener, no es a cualquiera. Eso se torna angustioso y en alguna parte lo va a hablar el obispo Calixto Suar, cuando dice que cómo el tesoro se entrega sin saberse a quién. Entonces dice que pues, mostrando el hecho de que la iglesia romana, el padre está dando comunión y entra el que sea y como alguien no tiene idea quién es el que se arrimó.
que es una costumbre muy distinta a las nuestras. Nosotros conocemos a los fieles. Entonces, es precisamente desde acá lo que el padre acaba de decir, lo que el padre Mijail, es que sea una persona que esté verdaderamente dispuesta y preparada para poder participar por el baño de regeneración, o sea, por el bautismo, pero además, como dice el padre Mijail, confesado y bien dispuesto, pero es el que preside que le toca estar atento a eso. Por su talante apologético, Justino procura dejar claro al emperador que nosotros somos los mejores auxiliares y aliados que usted puede tener para el mantenimiento de la paz, las preocupaciones. Entonces está dejando en sus apologías, va a ser también muy, muy claro que él hace hincapié, siguiendo la enseñanza de Pablo, en el cumplimiento que los cristianos hacemos de la ley. Otro hombre muy importante va a ser San Irineo de León, que nace en Esmirna, en el año 130, y qué pena, no es en el 2021, y muere en el 202, también en Esmirna, y escribe una obra fabulosa que se llama Contra las herejías. Si el padre nos quiere hacer el favor de leer. El verbo de Dios habitó en el hombre y se hizo también hijo del hombre, para que el hombre se habituara a percibir a Dios y Dios a vivir en el hombre. Para que el hombre, unido íntimamente al verbo de Dios, se hiciera hijo de Dios por adopción, realizando así el hombre la voluntad del Padre y renovándolo de la antigua condición a la nueva, creada en Cristo. La dupla Eva María resume esta economía. Así como Eva fue seducida por un ángel para que se alejara de Dios, desobedeciendo su palabra, así María fue notificada por otro ángel de que llevaría a Dios en su seno si obedecía su palabra. Esta economía tiene resonancias sacramentales. Si no fuese verdad que nuestra carne es salvada, tampoco lo sería que el Señor nos redimió con su sangre, ni que el cáliz eucarístico es comunión de su sangre y el pan que partimos es comunión de su cuerpo. Por eso, ¿cómo puede decir los herejes que la carne va a la corrupción y que no participa de la vida, siendo así que es alimento del cuerpo del Señor y de su sangre? En la última cena en concreto dice: Jesucristo tomó el pan que proviene de la creación y dio gracias diciendo: esto es mi cuerpo. E igualmente la copa que proviene de la creación a la que nosotros pertenecemos, declaró que era su sangre y enseñó que era la oblación nueva de la nueva alianza. Esta misma oblación es la que la Iglesia ha recibido de los apóstoles y la que en el mundo entero le ofrece a Dios, que nos da el alimento como primicias de los dones de Dios bajo la nueva alianza. Y del misterio de la unidad entre Dios y los hombres a partir de una economía recapituladora, queda escrito por San Irineo cuando dice: hay un solo Dios Padre, un solo Cristo Jesús, Señor nuestro, que pasa por toda la economía y recapitula todo en sí. Pero en este todo también está comprendido el hombre, criatura de Dios. Muy bien. Sigue, padre, por favor. Él recapitula, por tanto, el hombre en sí mismo. El invisible se hizo visible, el incomprensible comprensible, el impasible pasible, y el logo se hizo hombre, recapitulando todas las cosas en sí mismo. Y así como el logos de Dios es el primero entre los seres celestiales y espirituales e invisibles, así también tiene la soberanía sobre el mundo visible y corporal, asumiendo para sí toda la primacía y haciéndose cabeza de la Iglesia, atrae hacia sí todas las cosas a su debido tiempo. Y empieza a aparecer la noción de tradición, que para nosotros es tan importante, vinculada a la Iglesia. La Iglesia, habiendo recibido esta predicación y esta fe, aunque esparcida por todo el mundo,
la guarda con diligencia, como si todos sus hijos habitaran en una misma casa y toda ella cree estas mismas verdades, como quien tiene una sola alma y un solo corazón, y en consecuencia las predica, las enseña y las transmite como quien tiene una sola boca. ¿Cómo sería demasiado largo al mostrar que la tradición que ella tiene de los apóstoles y la fe que ella anuncia a los hombres han llegado hasta nosotros por las sucesiones de los obispos? Confundiremos a todos los que constituyen grupos ilegítimos, pues con esta iglesia tiene que estar de acuerdo toda iglesia, es decir, los fieles de todas las partes del mundo. Es en ella donde siempre, en beneficio de esas gentes de todas partes, se ha conservado la tradición que viene de los apóstoles. Entonces miren qué importante. Desde San Irineo viene la clara idea del valor de la tradición, que es primero la tradición que la Biblia, que la Escritura. La Escritura constata una experiencia de fe vivida por la comunidad. Entonces, antes que la Escritura, la tradición. Cuando miramos en el pensamiento de los padres el proceso de la inspiración divina, se dan 3 pasos. Dice, Dios primero inspira a vivir. Después Dios inspira a entender. Y por último, inspira a escribir. Del segundo, pues, que inspira a vivir, lo sabemos cuando el Señor, leyendo el Pentateuco, vemos cómo va todas las normas, incluso las más elementales, de qué se puede comer, qué no, qué es puro y qué es impuro. Inspira a entender, lo vemos claro, cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, que para describir su feracidad dice que es tierra que emana leche y miel, y después de mucho tiempo, de 200 años se calcula, venle de esplendor y entonces recapacitan y dicen, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Ahí los inspiró a entender. Y lo último que inspiró fue a escribir. Entonces la tradición para nosotros los ortodoxos es fundamental. Lamentablemente en Occidente, por influencia protestante, que se cree que la Biblia es el todo, y como dice muy bien San Juan al final de su evangelio, en la escritura solo hay partes de lo que Jesús dijo, partes de la enseñanza. El resto está en la vida y en la comunidad. Entonces, viene desde San Irineo, vemos la importancia de la tradición. Si el padre quiere continuar leyendo. Por otra parte, es a la misma iglesia a la que ha sido confiado el don de Dios. Es en ella donde se ha depositado la comunión con Cristo, es decir, el Espíritu Santo, arras de la incorruptibilidad, confirmación de nuestra fe y escala de nuestras ascensiones a Dios. Porque allí donde está la iglesia, allí está también el Espíritu de Dios. Y allí donde está el Espíritu de Dios, está la iglesia y toda gracia. El Espíritu es verdad. Por eso, los que no participen de él no se alimentan de los pechos de la madre iglesia para tener vida. Huyen de la fe de la iglesia para no quedar desenmascarados y rechazan el Espíritu para no ser instruidos. ¿Qué es estar en la iglesia entonces? Nos permite ver que una sola y la misma es la fe de todos, ya que todos creen en un solo y mismo Dios Padre. Admiten la misma economía de la encarnación del Hijo de Dios, reconocen el mismo don del Espíritu, meditan en los mismos preceptos, observan la misma forma de organización de la iglesia, aguardan la misma venida del Señor, esperan la misma salvación de todo el hombre, es decir, del alma y del cuerpo. Y por Y por último, último, hay que escuchar a los presbíteros que están en la iglesia. Son los sucesores de los apóstoles y con la sucesión en el episcopado han recibido el carisma seguro de la verdad, según el beneplácito del Padre. En cuanto a todos los demás que se separan de la sucesión original, sea cual fuere la manera con que celebran sus conventículos, hay que mirarlos con sospecha. muy bien.
San Hipólito de Roma es otro de los padres apologetas. Nace en Roma en el 170 y muere en Cerdeña en el 236. Iba a explicar algunas exigencias para recibir el bautismo. Han vivido honradamente mientras eran catecúmenos, han honrado a las viudas, han visitado a los enfermos, han hecho toda clase de buenas obras. Se describen detalles de la liturgia romana respecto a la imposición de manos en el rito bautismal. Señor Dios, que los has hecho dignos de obtener el perdón de los pecados por el baño de la regeneración, hazlos dignos de llenarse del Espíritu Santo y envía sobre ellos la gracia para que te sirvan según tu voluntad. Y la Eucaristía queda vinculada al ofrecimiento del Señor. Mientras tu Hijo se entregaba al sufrimiento voluntario para destruir la muerte y romper las cadenas del diablo, pisotear el infierno, llevar a los justos a la luz, fijar la regla y manifestar la resurrección, tomó pan, te dio gracias y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que se rompe por ustedes. Lo mismo. Lo mismo el cáliz diciendo: esta es mi sangre que se ha derramado por ustedes. Cuando hagan esto, háganlo en memoria mía. Así pues, recordando su muerte y su resurrección, te ofrecemos este pan y este cáliz, dándote gracias porque nos has juzgado dignos de mantenernos ante ti y de servirte como sacerdotes. Y te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre la oblación de la Santa Iglesia. Con respecto a la ordenación de los obispos, nos dice: Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que instituiste jefes y sacerdotes y no dejaste tu santuario sin servicio, difunde ahora el poder que viene de ti, el del Espíritu soberano que diste a tu Hijo querido Jesucristo, y que Él concede a tus santos apóstoles que fundaron la Iglesia en todos los lugares. Concede, Padre, que conoce los corazones, a este siervo tuyo que has elegido para el episcopado, que apaciente a tu rebaño santo y que ejerza ante ti el soberano sacerdocio sin reproche, sirviéndote noche y día, que haga continuamente tu rostro propicio y que ofrezca los dones de la Santa Iglesia, que tenga en virtud del Espíritu del soberano sacerdocio el poder de perdonar los pecados según tu mandamiento, que distribuya los cargos según tu disposición y que desate de todo vínculo en virtud del poder que concediste a los apóstoles, que te agrade por su mansedumbre y su corazón puro, ofreciéndote un perfume agradable por tu Hijo Jesucristo, por el cual se debe la gloria, el poder, el honor con el Espíritu Santo en la Santa Iglesia, ahora y por los siglos de los siglos. Tertuliano. Tertuliano va a ser un hombre muy importante, va a tener pensamientos muy y con mucha fuerza dentro de la estructura de lo que luego va a ser la eclesiología. Nace en Cartago, en Túnez, en el África, en la parte norte del África, en el año 160 y muere allí mismo en el año 220. Donde están los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, allí se encuentra la Iglesia, que es el cuerpo de los tres. Nosotros somos un cuerpo unido por el vínculo de la piedad, por la unidad de la disciplina y por el pacto de la esperanza. Lo que las iglesias recibieron de los apóstoles de Cristo y Cristo de Dios. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. El bautismo hace a la iglesia madre. Fuera de ella no se da ningún bautismo verdadero. Todas las clases de agua, en virtud de la antigua prerrogativa de su origen, participan en el misterio de nuestra santificación. Una vez que se haya invocado sobre ellas a Dios, el Espíritu baja inmediatamente del cielo y se posa sobre las aguas, santificándolas con su presencia,
y así santificadas se impregnan del poder de santificar a su vez. Tertuliano no es partidario del bautismo de niños. Quiere que ellos sean capaces, por lo menos, de pedir la salvación para que se vea bien que el bautismo solo se da a quienes lo piden, porque dan prisas a esa edad inocente para que reciba el perdón de los pecados. Hay Respecto un a la tema de penitencia. conversación, Sí, con padre. permiso, padre, hay un tema de conversación fuerte con la declaración de Tertuliano, pero después nos arremangamos las camisas. Sí, Continúo, padre. sí, perfecto. Respecto a la penitencia, previendo estos asaltos de la virulencia diabólica, Dios ha permitido que siquiera habiendo abierta un poco la puerta del perdón, aunque haya sido bien cerrada por el cerrojo del bautismo. En el vestíbulo ha puesto la segunda penitencia para abrir a quienes llamen, pero una vez solamente, ya que es la segunda vez y nunca más a continuación. Y la dimensión pública de toda esta vivencia. Si la obligación de esta segunda y única penitencia es un asunto delicado, su prueba es igualmente laboriosa. No basta con producirla en el seno de la conciencia, sino además es preciso que la manifieste un acto. Este acto, que es designado comúnmente con un término griego, es la exhomologesis. Reconocer. Exhomologó, voy a hacer un paréntesis, Sí. exhomologó, la palabra infiere lo que tengo adentro y lo exteriorizo. La palabra exo es sacar afuera, entonces es reconocer por ella que confesamos nuestro pecado al Señor, no ciertamente porque Él lo ignore, sino porque la satisfacción se prepara por medio de la confesión. Por la confesión nace la penitencia y por la penitencia se aplaca a Dios. Así pues, la exhomologesis es la disciplina que obliga al hombre a postrarse y humillarse, imponiéndole incluso en su manera de vestir y de alimentarse una conducta capaz de atraer sobre él la misericordia. Por eso, cuando la penitencia postra al hombre, más bien lo levanta. Y vamos a ver ya unos dos últimos, a Cipriano, San Cipriano de Cartago. Lamentablemente este padre de la iglesia, en algún momento por la profundidad de sus escritos, fue vinculado con cosas de magia. Entonces nos falta entre las pitonisas y por ahí quien hable de los hechizos de San Cipriano. Es un padre fabuloso, también africano, que vive entre el 200 y el 258 y que va a hablar muchísimo, va a empezar a ponernos en nuestros labios y en nuestra mente el concepto de la consagración de la persona, o sea, de una ascesis profunda, ascesis como ejercicio de la práctica espiritual. Entonces existe una vinculación muy estrecha entre fe y penitencia y la iglesia. No puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia como madre. Si pudo salvarse a alguien fuera del arca de Noé, entonces podrá también quien estuviese fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia no hay salvación. Todo el que se separa de la iglesia y se une a la adúltera, queda separado de las promesas hechas a la iglesia. No llegará a conseguir los premios de Cristo el que abandona la iglesia de Cristo. Es un extraño, es un prófano, es un enemigo. Entonces, miren, empieza a poner una frase que fue iluminada también la iglesia romana, extra eclesia, decía fuera la iglesia de salvación, que la reconsideró el Concilio Vaticano II. Vamos a ver cómo se va a desarrollar ese concepto. Entonces, la iglesia es presentada como la iglesia es sacramento de la penitencia de Dios en medio de la vida del hombre y es el fundamento de la concordancia. Eh, el término sacramento es un término moderno, no es un término de los padres, pero nos va a dar la idea de un signo que remite a otra realidad. Entonces la iglesia remite a otra realidad a partir de
la reconciliación a partir de la penitencia. Este sacramento de unidad, este vínculo de concordia indisoluble, se nos da a conocer cuando se nos habla en el Evangelio de la túnica de Cristo, la cual no podía ser dividida ni rota, sino que echando a suertes para ver quién se vestiría con ella, uno solo la recibe y la posee íntegra e indivisa. Ella figuraba la unidad que viene de arriba, esto es, del cielo y del Padre, la cual no puede ser rota por el que la recibe y la posee, sino que goza de toda su solidez y firmeza de una manera inseparable. No puede entrar en posesión del vestido de Cristo el que rompe y divide la iglesia de Cristo. Y respecto a la autoridad de Pedro, pero básicamente del obispo en sí, Cipriano les va a enseñar. Nuestro Señor, cuyos preceptos debemos guardar y respetar, regulando el honor debido a los obispos y el orden de su iglesia, habla en el Evangelio y dice a Pedro: yo te digo a ti, tú que eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuando desatares en la tierra, será desatado en los cielos. De ahí viene, a través de la serie de los tiempos y de las sucesiones, la elección de los obispos y la organización de la iglesia. La iglesia descansa sobre los obispos, y toda la conducta de la iglesia obedece a la dirección de esos mismos jefes, siendo pues esta la organización establecida por la ley divina. Me causa extrañeza la audacia temeraria con que me han escrito pretendiendo hacerlo en nombre de la iglesia, siendo así que la iglesia está establecida sobre el obispo, el clero y todos los que permanecen fieles. Eso es contra las divisiones. Lo sigue diciendo San Cipriano sobre la autonomía del obispo. El obispo está en la iglesia y la iglesia está en el obispo. Si alguien no está con el obispo, no está en la iglesia. El episcopado es único, del cual participa cada uno por entero. Por eso, con tal de que no rompa el vínculo de la concordancia y se mantenga la indisoluble fidelidad a la unidad de la iglesia, cada obispo manda y gobierna a su manera, con obligación de dar cuenta de su conducta a Dios. A cada pastor en particular le ha sido asignada una porción del rebaño que debe dirigir y gobernar, y de la cual tendrá que dar cuenta, así como de su administración al Señor. Cipriano sí es partidario del bautismo de niños. No debe privarse del bautismo un niño que, siendo recién nacido, no ha podido cometer ningún pecado, sino que solamente por haber nacido de Adán, según la carne, ha contraído desde el primer instante de su vida el virus mortal del antiguo contagio. Por eso le son más fácilmente perdonados los pecados, pues no son suyos propios, sino de otro. Los que fuimos santificados en el bautismo, rogamos en la oración del Padre Nuestro que perseveremos en esta santificación inicial. A su vez, pedimos que nos sea dado cada día nuestro pan, es decir, Cristo, para que todos los que vivimos y permanecemos en Cristo no nos apartemos de su cuerpo que nos santifica. Si el mismo Jesucristo, Señor y Dios nuestro, es sumo sacerdote de Dios Padre, y se ofreció a sí mismo como sacrificio al Padre, y mandó que se hiciera esto en memoria suya, por cierto, aquel sacerdote hace verdaderamente las veces de Cristo, el cual imita aquello que hizo Cristo, y entonces ofrece un sacrificio verdadero y lleno en la iglesia a Dios Padre. Si empieza a ofrecerlo así conforme a los que ofreció el mismo Cristo. Respecto a la conciliación, los lapsi eran aquellos personajes que, siendo bautizados, en algún momento por temor, cuando los cogían presos, por persecución,
renegaban de la fe, negaban a Jesucristo. Entonces, era bautizado, negaba a Jesucristo en la persecución o cuando su vida estaba en peligro de muerte. ¿Qué pasaba con ellos? Entonces, en la iglesia primitiva hubo dos posiciones. Unos que decían que debían volver a ser bautizados y otros que sencillamente hablaban de la reconciliación. Incluso hubo algunos que dijeron que nunca podían volver a la iglesia. Entonces, esas posiciones, esas siempre lo van a empezar a decirnos. Creemos que nadie debe ser privado del fruto de la satisfacción y de la esperanza de la paz. Los exhorto, queridos hermanos, a que cada uno confiese su pecado, mientras el que ha pecado vive todavía en este mundo. O sea, mientras su confesión puede ser aceptada, mientras la satisfacción y el perdón otorgado por los sacerdotes son aún agradables a Dios. Y ofrece un argumento ad hominem, o sea, un argumento para virtud y gracia del hombre. No puede ser apto para el martirio quien no es armado por la iglesia para el combate y falla el espíritu que no se yergue y enciende por la recepción de la Eucaristía. ¿Cómo puede estar preparado para confesar quien por no recibir antes la paz no tuviera el espíritu del Padre que fortalece a sus servidores y habla y hace la confesión en nosotros? Cuando hablamos de confesores entre los padres, no era el que escuchaba los pecados de los fieles, sino que era aquel que mantenía su profesión de fe, que anunciaba a Jesucristo y era martirizado de una forma increíble, pero no llegaba a dar la vida. Entonces, el confesor es el paso antes del mártir. Como ejemplo, tenemos a San Máximo, el confesor, al que para que no hablara, le cortaron la lengua y luego le cortaron las manos para que no pudiera escribir, porque siempre seguía confesando su fe en Jesús. Entonces, la parte o el índice escatológico de la iglesia que peregrina, que va hacia el Padre, queda evidenciado cuando dice: Debemos pensar y meditar que hemos renunciado al mundo y que mientras vivimos en él somos como extranjeros y peregrinos. y pide de cara a la posibilidad del martirio, Que nadie piense en la muerte, sino en la inmortalidad, ni en el sufrimiento temporal, sino en la gloria imperecedera. Por su parte, las vírgenes, flores de la iglesia, piense que han empezado a ser lo que seremos todos en el mundo futuro. bueno, yo quiero pedirles a todos que hagamos una revisión de cómo se está dando el tema. Este obviamente no es tema ya que yo dé en la universidad, sino que es muy elemental, pero para nosotros creo que era importante como empezar a formarnos la idea de cómo se va estructurando la iglesia desde el comienzo. Entonces quiero que ustedes la evalúen si la forma sirve de traer los pensamientos de los padres, como para que tengamos una idea. ¿Por qué quiero que toquemos el tema de iglesia? Porque los temas siguientes vamos a ver los misterios o sacramentos, vamos a ver la vida consagrada, que son todos fenómenos que se dan al interior de la iglesia. Entonces, qué bueno que tuviéramos como la visión de que lo que los padres pensaban de la iglesia y lo que hemos procurado esta noche. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo les parece? Por su bendición, Padre, Padre. yo te sugiero también que podías diseñarnos un cuestionario de evaluación para que te lo hiciéramos llegar y tuvieras algunos apartecitos más amplios. Para mí me parece espectacular, me parece muy bueno, muy didáctico, aunque los medios por los cuales nos tenemos que reunir son máximamente electrónicos. Es bueno interactuar y les agradezco a todos los padres que también participemos y no dejemos que uno solo lea. A mí me encanta, yo estoy leyendo porque me parece más interactivo, pero que todos leamos algo porque también nos puede ayudar a retener lo de la lectura. Como vemos muchos textos de teología y de apologética, son textos que de pronto pueden ser canzones al momento de la lectura, sin embargo, cuando tú los lees, es un poco más ameno, y así podíamos participar un poco más todos los padres y todos los hermanos. Pero me parece genial, padre. Yo me perdí la semana pasada
porque lastimosamente aquí a veces cuando no hay luz no hay agua, cuando no hay agua no hay internet, pero con la gracia de Dios los bajo todos y es con lo que yo pretendo también hacer mis catequesis y mis instrucciones en las comunidades, porque aunque aquí se los digo, yo creo que con eso estaría completamente de acuerdo su gracia, Timoteo, en que aunque son griegos de nacimiento y son ortodoxos de nacimiento, desconocen completamente la historia de la iglesia, la historia de los santos padres, y eso nos fortifica a todos nosotros para poder tener elementos y defendernos. Defendernos en el momento que nos hacen una pregunta y no podemos responder con nuestro concepto latino cristiano, que es muy orientado al catolicismo, sino que lo defendemos desde el punto de vista ortodoxo. Gracias, Padre. Dios le pague por ese comentario. Y sí, la idea es que no seamos curas ortodoxos que hablan desde la perspectiva romana, sino sobre la riqueza de nuestra fe y de nuestras enseñanzas como ortodoxos. Y lo que el padre dice es fabuloso, qué bueno que participemos más. Padre, una preguntita, Sí. el padre Misael. Estoy de acuerdo con lo que dice el padre Evangelos, muy de acuerdo, y eso sería, pues, de parte de todos, participaríamos, sería genial. ¿Cuál es el problema que yo tengo en mi parte? Es que tengo unas barras a los lados y el texto se me corta. Entonces no sé por qué me está pasando eso y es como difícil quitar. No sé si alguno sepa y me puede ayudar. Pero sí es interesante que todos colaboremos de pronto en la lectura de lo que tú dices. Perfecto, padre. ¿Por qué serán las barras, Albert? ¿Por qué serán las barras que están presentando en las imágenes? Vamos a averiguar un poquito más.